Muy buenos días, queridos y amado pueblo hermoso de Dios. En el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de la santidad, que es un tema de vital importancia en nuestra vida. Amado querido, que estás ahí, que estás haciendo las cosas bien, que sientes que cada día estás haciendo algo bueno para Dios, pero que sientes que a veces eso no sirve para nada, porque dices, de nada me vale ser buena persona, de nada me vale hacer todo lo que yo hago, porque nadie lo ve. Querido hermano, tengo una buena y excelente noticia, y es que Dios sí está viendo y te va a premiar, porque Él galardona a aquellos que confían en Él. Queridos hermanos, la palabra que hoy vamos a tomar acerca de la santidad es porque Dios desea que tú y yo seamos santos, queridos hermanos. Pero no esos santos que se lo colocan una velita, no. Él desea que nosotros seamos buenas personas, que seamos una persona cada día mejor. Entonces, en la santidad que el Señor nos habla, está en Efesios 1:4, que dice así: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Es decir, queridos hermanos, que Dios nos escogió desde antes de crear el mundo. Él nos ha elegido desde mucho antes de la creación del mundo y nos eligió para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia, queridos hermanos. Entonces, en el día de hoy, Él lo hizo por algo especial, y es por el amor que Él nos ha tenido a nosotros. Entonces, querido hermano, la santidad no es otra cosa sino ser una mejor persona cada día. Le pedimos al Señor en esta hora que quite toda interrupción que esté a nuestros alrededores. Le pedimos al Señor que se lleve cualquiera cosa que nos quiera apartar de Él. Que sea el amado Espíritu Santo de Dios rondeando este lugar donde yo estoy con su sangre preciosa, que aleje el mal, que aleje todo aquello que no deja que se concentren las personas que van a ver este video, amado Dios, amado Jesús. En este momento, en esta hora, le pedimos al Señor que se quede aquí con cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, Dios nos escogió desde mucho antes de la creación del mundo para que nosotros fuéramos esos santos vivientes en su presencia. Entonces dice el Señor en su palabra que cuando somos así, brillaremos como las estrellas. Lisset, ¿y tú por qué dices eso? Porque eso está en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 14 al 16. Diga, hagan todo sin quejas, es decir, que no nos tenemos que quejar de nada, ni en contiendas, es decir, que no andemos en pelea, peleando el uno con el otro. Esto es ser santo, queridos hermanos, para que sean intachables, puros, para que la adoración de nosotros sea genuina, queridos hermanos, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¿Por qué el Señor habla de la santidad hoy, queridos hermanos? Porque mucha gente se ha olvidado de que Dios nos ha pedido que seamos santos, porque sin esa santidad no vamos a ver a Dios, no lo vamos a reconocer en nuestra vida diaria, queridos hermanos. Y Dios está en cada persona que vemos a nuestro alrededor. Está con los que vivimos, está con aquella persona que te molesta, está con aquella persona que amas, está con aquella persona que ni siquiera tú conoces, está con toda la creación y alrededor de nosotros, queridos hermanos. La santidad también nos invita, queridos hermanos, a querer los animales que Dios ha creado, porque en el principio del Génesis de la creación, el Señor hace una alianza no solamente con nosotros, sino también la hace con los animales. Y dice que hay que pedirle cuentas a ellos de todo lo que han hecho, queridos hermanos. Es decir, que los animales son importantes para esto también ser una persona santa. Muchas veces vemos a personas que maltratan a un gatito, que maltratan a un perro, que maltratan a cualquier animal, y Dios nos dio poder para nosotros tener ese poder y esa autoridad delante de los animales y toda la creación que Él nos regaló, queridos hermanos. Y todo esto es ser santo, queridos hermanos. Dios no quiere que nos estemos quejando todo el tiempo de todas las cosas que nos pasan. Dios sabe y nos conoce que hay cosas que nos molestan, pero que nosotros debemos de ir cada día moldeando ese carácter, siendo tolerantes, queridos hermanos. Entonces no podemos tener mentes depravadas, queridos hermanos. En ella ustedes brillarán como las estrellas, queridos hermanos, en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando te vean a ti van a ver la luz de Dios, van a ver reflejado en ti una mujer, un hombre, un joven, un niño, lleno de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra de vida es la palabra que da Jesús.
que da Jesús a nuestra vida, queridos hermanos. Entonces, no debemos ni siquiera mencionar la inmoralidad. Muchas veces, queridos hermanos, hay muchas personas que pasan todo el tiempo hablando de cosas que no deben de hablar, de cosas obscenas, de mucha impureza, de avaricia. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor, buscad las cosas del cielo. Pensad en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, queridos hermanos. Sean santos para que sean míos, dice el Señor. Y Él nos llamó para una sola cosa. Mucha gente nos pregunta, el Señor nos llamó para servir, sí, pero más que todo nos llamó a estar con Él, porque dice la palabra de Dios que Él llamó a los que Él quiso, pero nos llamó para que estuviéramos con Él, una amistad con Él, para tener una relación con Él como Padre, como nuestro Dios y como nuestro Señor, para que nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo, para que tengamos la gracia de Jesús, que el morir en la cruz, Él por nosotros, eso es gracia, queridos hermanos. Entonces, la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Quiere decirle que el libro de Levítico, en el capítulo 20, del versículo 2 al 6, nos habla que seamos santos, queridos hermanos, para que sean míos, es decir, para que seamos de Dios, porque le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios, queridos hermanos. Entonces, la palabra de Dios es algo que nos acerca a Él, queridos hermanos, y eso también es santidad, amados hermanos, esto también es santidad. Entonces dicen, purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, queridos hermanos. Vamos a detenernos un momento en esta palabra. Purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo. ¿Qué es aquello que está contaminando tu cuerpo, querido hermano? ¿Qué es eso que tú estás viendo que no le agrada a Dios, que está contaminando el templo vivo del Espíritu Santo, que está contaminando tu espíritu, el espíritu que tú tienes adentro de ti? Entonces, queridos hermanos, por eso te decía que al principio que la santidad no es otra cosa que ser una mejor persona cada día. Cada día nos tenemos que comparar con nosotros mismos, no comparar a la otra persona, sino comparar qué estoy haciendo yo, qué piensa Dios de mí. Yo estoy siendo benefactor de la humanidad, estoy predicando lo que aplico, estoy tratando de hacer algo que a Dios le agrada. Sabemos que el único perfecto es Dios. Y también sabemos que sin su gracia es que lo podemos todo. Y que sin su gracia no podemos nada, queridos hermanos. Entonces dice, Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 15 al 16 nos dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es decir, cuando vayas a la compra, cuando vayas al estudio, cuando vayas al trabajo, tratar de hacer las cosas bien, queridos hermanos. Como padre, como hermano, como hijo, como todo aquello que Dios te ha presentado en la vida. Como también es santo quien los llamó. ¿Y quién nos llama a nosotros, queridos hermanos? Nos ha llamado el Padre, desde antes de la creación del mundo, como lo decíamos al principio. Y nos llamó para ser santos como Él, querido hermano. Te quiero decir que esta vida es corta y que dice la palabra de Dios de que la vida es como un espabilar. Espabila en este momento. Es algo así, muy rápido que pasa. Hoy estamos jóvenes, mañana ya tenemos arrugas. Hoy somos niños, después vamos creciendo y decimos, ¿cómo el tiempo pasó? Entonces, querido hermano, que no se nos pase el tiempo sin conocer a Dios, sin vivir a Dios, sin conocer el ser que nos ha llamado a una vida de santidad, a una vida agradable en su presencia. Y cuando somos agradables a los ojos de Dios, las bendiciones vienen sobre nosotros, queridos hermanos. Y hay que sentir esa presencia del Señor, que es lo más grande que nosotros podemos tener. Porque como está escrito, sean santos porque yo soy santo. El santo de los santos es nuestro Dios. Es nuestro amado Jesús, es nuestro amado Padre. Es el Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo perdonará Dios, menos aquel que atente contra su Santo Espíritu, queridos hermanos. Entonces, Hebreos 12, en el capítulo 14, en el versículo 14, nos habla que busquemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, queridos hermanos. Y con todos, o sea, con todas las personas, es decir, si estás peleado con tu mamá, si estás peleado con un hermano, si estás peleado con alguno de tus familiares o de ¿cómo te digo? De alguien que tú conoces,
debes de estar con esa persona de una manera que le agrade a Dios, es decir, pedir ese perdón pero bajo su gracia, porque, queridos hermanos, esto no es fácil, lo del perdón, pero es posible bajo su gracia, porque está escrito, queridos hermanos, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor en la primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 14 al 16, queridos hermanos. Entonces dice también algo hermoso que quiero que te lleves hoy en el corazón. Y es que sin la cual nadie, lo voy a repetir varias veces, verá a Dios. ¿Sin quién? Sin la santidad. Nadie va a ver a Dios. Y el que no ama la santidad, queridos hermanos, no es de Dios. Porque Dios es santo y nos llamó para que estuviéramos como Él, ser santos delante de su presencia, es decir, cuando te arrodilles a orar delante de Él, cuando vayas caminando en la calle, cuando tus pensamientos, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, queridos hermanos. Entonces, Él nos llamó a una vida santa, queridos hermanos. Y esto está en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Lo voy a leer con mucha tranquilidad, despacito, para que lo vayamos asimilando. Dice, pues Dios nos llamó a una vida santa, no por vuestras propias obras, sino por su propia determinación. Es decir, que Él lo ha determinado. Y por su gracia, queridos hermanos, que sabemos que es ese don gratuito de Dios que Él nos lo regala. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús, porque Cristo fue el que murió por nosotros, queridos hermanos, y es nuestro Señor, antes del comienzo del tiempo. Es decir, que antes de que el Señor creara el cielo, la tierra y todo lo que había, ya Él estaba pensando en nosotros. Y estaba pensando, queridos hermanos, en darnos una vida de santidad, queridos hermanos. Entonces Dios es santo. Y nadie es santo como el Señor. No hay roca como Dios, no hay nadie como Él, dice su palabra en la primera de Samuel. En el capítulo 2, versículo 2, que nadie es santo como Dios, porque nadie va a ser tan santo como Él, pero sí nos llamó a imitarlo a Él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor en la santidad? Siempre ayudando, siempre comprendiendo a las personas. Eso también lo haces tú y eres santo. También el Señor en su santidad hizo algo bonito y fue enseñarle al que no sabe. Les explicó las escrituras. Tú también puedes explicarle las escrituras a aquella persona que no sabe leer ni escribir. Eso también es santidad. Tú puedes ayudar a muchas personas a leer, a escribir, y eso es santidad, queridos hermanos. Puedes ayudar a alguien a llevarlo al médico. Puedes llevar a alguien a los pies de Dios para que lo conozca, para que sea sanado por Él. Puedes hacer tantas cosas que denotan santidad en la vida, queridos hermanos. Hasta cuando estemos haciendo las labores en la casa, todo eso es santidad, queridos hermanos, si lo hacemos con amor. Hasta sonreírle a una persona en la calle, eso es santidad y es transmitir el Espíritu Santo. Recordemos que cuando ¿cómo les explico? A través de un saludo se transmite el Espíritu Santo. Porque cuando María Santísima fue a la casa de su prima Santa Isabel, inmediatamente cuando escuchó el saludo Isabel de María, el bebé que estaba dentro del vientre saltó de alegría y ella fue llena del Espíritu Santo, queridos hermanos. Esto también es la santidad. Entonces, ¿por qué el Señor quiere que seamos santos? Para ser liberados, queridos hermanos. Para ser liberados de todo lo que nos esclaviza, queridos hermanos. De todo vicio, de todo pecado que te está esclavizando, que no te está dejando ser libre, que te ata. Porque el Señor hoy quiere romper todas esas cadenas, queridos hermanos. Esos vicios que te atrapan, que tú sientes que no puedes salir de ellos. De todo ese pecado que tú conoces, que no te deja ser libre, queridos hermanos. Que, mira, nosotros muchas veces escuchamos cosas que no deberíamos escuchar. Vemos cosas que no deberíamos de ver. Entonces el Señor quiere que seamos liberados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice.
y la palabra de Dios lo afirma. Romanos 6, en el capítulo 2, del versículo 2 nos dice que fuimos liberados del pecado y cosechemos la santidad, es decir, que la busquemos, que la vivamos cada día de nuestra vida. Y esto nos va a conducir a la vida eterna, queridos hermanos. Entonces en el Salmo 51:10 dice que crea en nosotros un corazón limpio, un corazón puro. Esto es santidad, queridos hermanos. Por eso me gusta cuando dice que cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Ustedes saben que del corazón, dice el Señor, que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y todo lo malo sale de aquí. Por eso el Señor tiene que darnos este corazón limpio y limpiarlo con el hisopo. Quedaremos más blancos que la nieve, decía David en sus salmos. Entonces, queridos hermanos, quiero terminar con una cita bíblica que dice Isaías 35:8. Dice, habrá un camino empedrado, que será llamado camino de santidad. ¿Por qué empedrado, queridos hermanos? Porque esto no es fácil. Aparentemente, esto se dice, y pareciera que fuera fácil ayudar a la persona en el supermercado a cogerle la bolsa. Pareciera que fuera fácil hacer silencio cuando nos están gritando, pero no lo es, querido hermano. Una persona cuando está enojada no se puede controlar. No nos podemos muchas veces controlarnos, queridos hermanos, pero Dios sí puede hacerlo en nosotros. Y todo es posible para el que cree. Entonces, sabemos que a veces el cuerpo está ahí como que quiere orar, el espíritu, pero el cuerpo no. Por eso que el Señor dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y no queremos orar, no queremos levantarnos o ir al lugar donde nos encontramos con Dios. Entonces hay que vencer la carne, queridos hermanos. Y hay que tener más espíritu de santidad, o sea, de espiritualidad, de tener más amistad con Dios, queridos hermanos. Que nos acerquemos más a Dios, queridos hermanos. Porque no pasará por allí nada impuro. Porque pasa por este camino, no se extraviará por más torpe que sea. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que hay mucha gente que vive como si no conociera a Dios. Son todas esas personas que siempre están pensando en hacer el mal. Son todas esas personas que todo el tiempo están pensando en la impureza, queridos hermanos. En todos los pecados de la carne, bendito Dios. Entonces, el Señor más que todo busca esa santidad de ese buen ser, de esa buena persona que tú puedas ser. Si tú estudiaste para ser docente, sea el mejor docente, el mejor médico, el mejor abogado. Haga las cosas bien, hable con la verdad, eso es santidad. Si usted está vendiendo, no roben las pesas. Si usted está haciendo cualquier tipo de trabajo, sea honesto. Esto es santidad, queridos hermanos. La santidad, más que todo, está en el corazón, está en lo que hacemos, en lo que hablamos. Esa es la santidad que Dios está pidiendo. Vemos que Jesús era feliz. Vemos que Jesús estaba en las bodas de Canaán. Vemos que Jesús era un hombre alegre, porque mucha gente piensa que el Señor era todo ahí, todo el tiempo era autoridad. En un momento cuando el Señor nos tiene que exhortar, se ponía con esa autoridad, se ponía con esa seriedad. Pero también dice la palabra que Él lloraba, tenía sus sentimientos porque Él vino como hombre, siendo Dios, y es Dios. Y también sintió hambre, sintió compasión y ayudó a mucha gente, queridos hermanos. Liberó a mucha gente y le abrió los ojos a muchos ciegos y también destapó los oídos de muchos sordos, queridos hermanos. También hizo caminar a los que estaban paralíticos. Hizo muchas buenas obras, muchos milagros con sus manos, con su mirada, con su saliva, con su pensar, con su compasión. Entonces, queridos hermanos, Dios nos llama a ser como Él y tenemos que vivir nuestra vida como la vivió Jesús. Eso es santidad, queridos hermanos. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto el Señor lo dijo cuando estaba predicando en el Sermón de la Montaña. En Mateo 5:8, Él lo dijo. Que seamos limpios, queridos hermanos. Que tenemos que pedirle al Señor su mirar, porque
Dios mira diferente, Dios piensa diferente. Recordemos lo que él le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Sus pensamientos, queridos hermanos, son más altos que nuestros pensamientos. Hoy estoy meditando en que los pensamientos de Dios son tan diferentes a los de nosotros, porque siendo Él Dios, siendo el dueño del oro y la plata, Él fue acostado donde comían los animales. Quizás para muchos de nosotros humanos podríamos haber pensado, Él pudo nacer en una casa o en un palacio o en un lugar más lleno de riquezas, pero sus pensamientos no son como los de nosotros. Sus pensamientos fueron ser diferente, porque Él es diferente, porque Él es Dios y porque Él piensa distinto a nosotros, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él sabe el plan que tiene para ti, el plan que tiene para mí, plan de bienestar, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Entonces, queridos hermanos, Él nos llamó a vivir en santidad, a darle la mano a aquel que no te saluda, esa es santidad. Hablarle a ese vecino que no te gusta, eso es santidad. Eso es ser santo, queridos hermanos, ser una mejor persona cada día. Pues Dios nos ha llamado a vivir en santidad, no en inmundicia, sino a vivir esa santidad que Él quiere de nosotros, queridos hermanos. Que esta palabra, queridos hermanos, haya sido de mucha bendición en tu vida. Que tú puedas llevar ese camino de santidad. No porque un día tú quieras ser reconocido, no. Aquí en la tierra no. Porque de pronto aquí no te conocen, pero el cielo habla de ti. En el cielo te conocen y dicen, Julana, esa es mi hija, allá va mi pequeña, allá va mi pequeño, allá va quien está haciendo las cosas bien. Y aunque nadie te premie, aunque nadie te vea, te está viendo el más grande, que es Dios. Y Él va a bendecir tu vida, queridos hermanos, porque son muchas las bendiciones que hay sobre aquellos que le obedecen. Son muchísimas, queridos hermanos, esas bendiciones de los que le son fieles. Y yo quiero hoy llevar esas bendiciones que el Señor nos puede dar, queridos hermanos. Y lo voy a buscar aquí porque el Señor nos bendice cuando nosotros llevamos esa vida en obediencia a Él. Y hay que confiar en Él de todo corazón, no en nuestra propia inteligencia. Y reconocerlo en todos los caminos, porque Él allana nuestra senda. Eso está en el Proverbios 3, del 5 al 6. Queridos hermanos, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Él nos va a dar larga vida, queridos hermanos. Él nos va a hacer justicia. Él nos va a dar la humildad. Y esas bendiciones de ser humilde, como dice 2 de Crónicas en el capítulo 7 y 14, nos va a sanar, nos va a escuchar, nos va a perdonar. En la primera de Pedro 5:5, la gracia de Dios estará con nosotros y atenderá nuestra oración. Proverbios 11:2 nos dará sabiduría. En Mateo 11:29 dará descanso para nuestra alma. Mateo 5, del 3 al 6 dice que nos dará el reino de los cielos. Y Salmo 149:4, que seremos victoriosos en aquellos momentos difíciles. Y en Proverbios 22:4 nos dará las riquezas del alma y las riquezas materiales. No grandes, sino lo necesario, queridos hermanos. Porque muchas veces pensamos que la riqueza es montones de dinero. La riqueza es conocerlo a Él. Lucas 14:11, seremos exaltados. Y en el Salmo 25:9 vamos a tener la dirección.
la enseñanza del mismísimo Dios. Y vamos a tener la sabiduría en Proverbios 11:2. Y sobre todo nos va a dar paz, que es la que cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces también tenemos que ser humildes, queridos hermanos, porque esto trae bendición sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de santidad que tú nos has regalado en esta mañana, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. También es ser santo escuchar a aquel que te está pidiendo un consejo. De pronto tú dices, ay, pero cada rato molesta, cada rato viene y habla mucho. Eso es santidad, saber escuchar. Dar un buen consejo es santidad. Seguir el consejo de Dios, verlo como tu consejero admirable, eso es santidad. Ser prudente, escuchar la voz de Dios, eso es ser santo, queridos hermanos. Ser amigo de Dios, eso es ser santo. Vivir la vida alegre de una manera que no le haga daño a nadie, eso es santidad. Cocinar aún con amor, eso es santidad. Hacer los quehaceres en tu casa, eso es amor, eso es santidad. La santidad va unida al amor, queridos hermanos. Por eso decía por amor al principio, por el amor que Dios nos tiene. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado y le pedimos que llene tu vida de gracia, de amor y de mucha paz, sobre todo de santidad. Amén.